membrana interósea y va hacia la falange distal. A la base de la falange distal, la cara inferior. Después tenemos el músculo flexor largo de los dedos. Igual que en la mano, el flexor largo termina en cuatro tendones, ¿no? Y como es el flexor largo de los dedos, debe terminar su tendón distal en la falange distal, ¿no? Termina en la falange distal, pero debe atravesar al flexor corto de los dedos, que debe tener cada tendón del flexor corto, que es el músculo del pie, no es de la pierna, se desdobla en dos tendones, como una pinza, y por el centro pasa el tendón del flexor largo de los dedos, ¿no? Este músculo flexor largo de los dedos se inserta en la cara posterior de la tibia, ¿no? Por debajo esta es la inserción del sóleo, se llama línea oblicua del sóleo, por debajo, en toda la cara posterior de la tibia, ahí se ve, y pasa por detrás del malleolo tibial. Igual que los anteriores músculos, pasa por detrás del malleolo tibial. Esta prominencia ósea del calcáneo, aquí hay una prominencia, este es el calcáneo, aquí hay una prominencia, se llama sustentáculo tali, esta prominencia del calcáneo. Pasa por debajo del sustentáculo tali y en la planta se divide en 4 tendones. Un tendón para cada dedo, menos para el dedo gordo. Y esos tendones terminan en la base de la falange distal, ¿no? Entonces la función de este músculo es flexionar, ¿no? Flexionar las falanges distales, ¿no? De los dedos. También directamente, como pasa por la articulación del tobillo, flexiona la articulación del tobillo, ¿no? Es un músculo flexor de la articulación del tobillo. ¿Quiénes forman la articulación del tobillo? El hueso de la tibia, el peroné y el astrágalo. La articulación se llama tibio, peroneo, astragalina. No es una articulación sinovial de tipo troclear, ¿no? Aquí hay un término que en traumatología usan, se llama la mortaja tibio-peronea. La mortaja tibio-peronea es esto, el espacio que deja el peroné con la tibia, ¿no? Ese arco óseo se llama mortaja tibio-peronea. El músculo popliteo es un músculo que está dentro del rombo popliteo. Aquí hay un rombo o fosa poplitea en la cara posterior de la rodilla. Cuando nosotros flexionamos la rodilla, aquí queda una depresión, ¿no es cierto? Atrás, detrás de la rodilla se llama fosa poplitea. Pero en la profundidad hay un rombo que se llama rombo popliteo. Ese rombo popliteo está formado por el bíceps femoral afuera, aquí el semitendinoso y el semimembranoso, y abajo los gastronemios, gastronemio lateral, gastronemio medial. Y ese rombo en su profundidad tiene un músculo que se llama el músculo popliteo, es parecido al músculo anconio del codo, ¿no? Y se va a insertar en el cóndilo lateral aquí y se dirige a la tibia por encima de la línea oblicua del sóleo. En esta área, ahí se inserta el músculo popliteo. Como se encuentra en la cara posterior de la rodilla, ¿no? Es un músculo flexor de la rodilla, flexiona la rodilla, ¿no? Y pues, accesoriamente hace una rotación medial de la tibia. Se rota la tibia medialmente, ¿no? Entonces, aquí se inserta en el cóndilo lateral del fémur, ¿no? En la cara lateral, y luego se dirige en el menisco, entre el cóndilo, entre los cóndilos del fémur y la tibia. Aquí hay unos meniscos, que es un tejido fibrocartilaginoso, ¿no? Que la función es hacer que esta superficie convexa coincida con la superficie plana de la tibia. Pero entonces, si imagínense una esfera aquí en una mesa, no tiene estabilidad, ¿no es cierto? Esto casi es plana. Entonces los meniscos llenan el contorno, llenan el espacio para hacer que la superficie de la tibia sea cóncava y pueda encajar los cóndilos del fémur, ¿no?
Entonces, aquí habrá un menisco lateral, y acá habrá otro menisco medial dentro de la articulación. Entonces aquí, el popliteo se inserta en la cara lateral del cóndilo lateral. Este es el cóndilo lateral en su cara lateral. Y las fibras descienden en forma oblicua hacia el área que está por encima de la línea oblicua del sóleo, ¿no? Y la función, cuando esto se contrae, flexiona la rodilla. Músculo del compartimento lateral, solamente hay dos músculos: el fibular largo o peroneo largo y el fibular corto o peroneo corto. Entonces, esta es la parte lateral de la pierna, está por fuera. Este es el malleolo peroneo, malleolo lateral, ¿no? Esta prominencia ósea le pertenece al peroné, y la prominencia que está al otro lado le pertenece a la tibia. Este es malleolo peroneo y adentro malleolo tibial. Entonces, estos dos músculos, ¿no?, nacen en el peroné, ¿no?, en la cara lateral del peroné, y su tendón pasa por detrás del malleolo peroneo, ¿no? Son retromalleolares, ¿no? Y uno de los tendones, el del corto, termina en el quinto metatarsiano, aquí, en la base del quinto metatarsiano, el peroneo lateral corto. El largo es más superficial. Este largo es el que está aquí, y el corto es profundo, está en el siguiente plano. Entonces, este tendón, el largo, pasa, los dos pasan, son retromalleolares, pero el largo va a terminar, se va hasta la base del primer metatarsiano, el largo. El corto se queda en el quinto. Este es el tendón del corto. El tendón del largo aquí desaparece y se dirige a la planta del pie, cruza toda la planta del pie y termina en la base del primer metatarsiano en la cara inferior. Aquí, ¿no? Entonces, este tendón, aquí, este es el tendón del fibular largo. El fibular largo está cruzando toda la planta. Un momentito. Este de aquí es, porque termina en la base del primer metatarsiano. Este es el tibial posterior. Este es el tendón del tibial posterior. Este tendón que viene aquí es del fibular largo. El retromalleolar lateral cruza la planta del pie y termina en la base del primer metatarsiano, ¿no? Inclusive deja su huella en el cuboides. El hueso cuboides acaba de tener un canal. Entonces, de tanto pasar por ahí el tendón o de estar en contacto, deja un canal en el cuboides, ¿no? Se llama canal para el tendón de la porción larga, ¿no?, o el fibular largo, ¿no? Entonces, leo. Dice, el fibular largo se inserta desde la cabeza del peroné, cara lateral de la fíbula, pero en los 2/3 superiores, aquí. Luego su tendón desciende, pasa por detrás del malleolo peroneo, luego cruza la planta del pie, aparece por aquí, deja un canal o deja su impresión en el cuboides, cruza la planta y termina en la base del primer metatarsiano. Este es su tendón, ¿no? Termina ahí. En cambio, el peroneo lateral corto se inserta igual en la cara lateral del peroné, pero ya no en los 2/3 superiores, sino en los 2/3 inferiores, ¿no? En los 2/3 inferiores pasa su tendón por detrás del malleolo peroneo y termina en el quinto metatarsiano. Este es su tendón del peroneo lateral corto. El largo va hasta el primer metatarsiano, pero por la planta, ¿no? Entonces, cuando este músculo se contrae, ¿no?, la acción es generar flexión plantar, o sea, la planta va hacia abajo, pero además hace eversión. ¿Cómo es la eversión?
Inversión es cuando la planta se dirige a la línea media, o sea, mira a la línea media. Eversión es cuando la planta mira hacia afuera, ¿no? Entonces con el pie podemos hacer inversión o podemos hacer eversión. Como este músculo se encuentra en la parte lateral, es un músculo que participa en la eversión del pie, en esta posición, ¿no? Está llevando la planta hacia afuera, la línea media está aquí y la planta va hacia afuera. Estos dos músculos son músculos que generan eversión y flexión plantar. Estos dos músculos lo va a inervar el nervio fibular superficial. Bueno, en la fosa poplitea hay dos nervios, el tibial y el peroneo común o fibular común. El fibular común se divide en dos: fibular superficial para estos dos músculos y el fibular profundo. El profundo es para los músculos del compartimiento anterior de la pierna. Entonces, músculo de compartimiento anterior inervado por el fibular profundo. Músculo de compartimiento lateral por el fibular superficial. Músculo de compartimiento posterior, todo por el nervio tibial. Atrás, todo por el tibial, ¿no? Entonces ahora, músculo de compartimiento anterior, ¿no? ¿Qué músculos vamos a ver aquí en el compartimiento anterior? El que vimos era el compartimiento lateral. Entonces, los músculos de compartimiento anterior lo inerva el nervio fibular profundo. Del compartimiento lateral, el fibular superficial. Y del posterior, el nervio tibial. Entonces, ¿qué músculos vamos a encontrar aquí? Les había comentado que en la tibia tiene tres caras. Una cara medial, que es esta, una cara lateral, donde están estos músculos, y detrás una cara posterior. En la cara medial no existe ningún músculo, aquí no hay músculo, solo hay piel, un poco de tejido grasa y periósteo. En la cara lateral sí, ahí tenemos los músculos, ¿no? Ahora, salvo hay unos tendones que terminan en la parte superior de la cara interna de la tibia. Aquí termina la pata de ganso. Son tres tendones de músculos diferentes que se insertan aquí. El músculo sartorio, uno, el músculo semitendinoso y el gracil, el músculo gracil. Tres músculos se van a insertar aquí en la parte superior, pero en la cara interna. Pero como tendones nada más, no como masa muscular, ¿no? La masa muscular de esos músculos está en el muslo. Aquí solo llegan tendones. El músculo sartorio, semitendinoso y el gracil. Esos tendones juntos se parece a una pata de ganso, pues le llaman pata de ganso, ¿no? Entonces, ¿qué músculos encontramos en el compartimiento anterior? Aquí. En el compartimiento anterior, el que está pegado a la tibia es el músculo tibial anterior. Pegado a la cara lateral de la tibia, el músculo tibial anterior. Es el músculo más voluminoso del compartimiento anterior. Este músculo se va a insertar en la cara lateral de la tibia, en la membrana interósea. A este le llaman cóndilo lateral de la tibia, en el cóndilo lateral de la tibia, cara lateral de la tibia y membrana interósea. Y luego se va a dirigir y se va a ubicar por dentro, por delante del malleolo tibial. Es premalleolar, delante del malleolo. Ya no es retromalleolar como los músculos extensores. Estos son músculos premalleolares, delante del malleolo tibial. Y se va a insertar en el primer metatarsiano, ¿no? En el primer base del primer metatarsiano, cara inferior y cara medial. Entonces, el músculo tibial anterior se inserta en la cara lateral de la tibia, en el cóndilo lateral de la tibia aquí, en la membrana interósea, cruza por delante de la articulación, esa articulación tibio-peronea astragalina, y se dirige a la cara medial del pie, terminando en
la base del primer metatarsiano, cara medial y cara inferior. Entonces, cuando este músculo se contrae, ¿no? Cuando estas fibras musculares se cortan, como está en el compartimiento anterior, hace la extensión del pie. O sea, lleva el pie hacia arriba, extiende el pie. Pero además, como se dirige a la parte lateral, ¿no? Perdón, a la parte medial, aquí, hace la inversión del pie. Hace que la planta del pie mire la línea media. Es un músculo que participa en la inversión del pie y en la extensión del pie. El nervio, a todos los músculos del compartimiento anterior, el nervio fibular profundo. Aquí, ahí están las sensaciones del tibial anterior. Es un músculo del compartimiento anterior, aquí en cara externa de la tibia, ¿no? La membrana interósea, ¿no? Y luego cruza por delante de la articulación y va a la cara interna de la base del primer metatarsiano, cara y cara inferior, ¿no? Entonces lo que hace es que extiende el pie y hace la inversión. Hace la inversión del pie. De nuevo, aquí están sus sensaciones: cóndilo lateral de la tibia arriba, ¿no? Cara lateral de la tibia y membrana interósea, ¿no? Y se dirige al primer metatarsiano, la base, y algunas fibras también van al cuneiforme, al otro huesito inferior, cara medial y cara inferior. Ese es el músculo tibial anterior. El extensor largo es otro músculo del compartimiento anterior. Es un músculo de menor volumen. El que tiene mayor volumen es el tibial anterior, ¿no? Este músculo extensor largo de los dedos se va a insertar en la tibia, ¿no? En la fíbula, en la tibia, en la fíbula y en la membrana interósea. Y los dos huesos, en la tibia, en la fíbula y en la membrana interósea. Luego este músculo, ¿no? Desde aquí, se va a dividir en 4 tendones, ¿no? Y cada tendón se inserta como es el extensor largo de los dedos, en la parte dorsal se va a insertar en la falange distal y en la falange media, ¿no? De los 4 últimos dedos, falange media y falange distal, igual que el extensor de la mano. El extensor de los dedos de la mano igual terminaba en la falange media y en la falange distal. La función es extender o la extensión del pie, ¿no? Y de los dedos, que terminan en los dedos, ¿no? Extensor de la articulación tibio-peronea astragalina de su articulación y extiende la falange media y la falange distal. Luego, el extensor largo del dedo gordo. El extensor largo del dedo gordo igual se va a insertar en el peroné, en la membrana interósea, es este músculo, y se va a dirigir, cruza la articulación tibio-peronea astragalina y termina en la base de la falange distal, cara dorsal. Este músculo, igual como atraviesa esta articulación, a base de extensión de la articulación tibio-peronea astragalina y extensión de la falange distal. Entonces ya tenemos el tibial anterior, el extensor largo del dedo gordo, el extensor de los dedos, y nos falta el músculo peroneo anterior o tercer peroneo. Aquí le llaman tercer fibular o tercer peroneo.
Este músculo es un músculo pequeño, se inserta en la cara anterior del peroné, ¿no? Y luego es un músculo premalleolar, delante del malleolo lateral o malleolo peroneo, y termina en el quinto metatarsiano, en la base del quinto metatarsiano, cara dorsal. En la cara dorsal, este músculo no es un músculo constante, lo pueden encontrar en un pie, en una pierna, y en la otra pierna no está, o puede estar ausente en ambas piernas, o puede estar presente en ambos lados. No es un músculo constante, ¿no? Se llama tercer peroneo o peroneo anterior. Como atraviesa la articulación tibio-peroneo astragalina, es un músculo flexor del pie, ¿no? O flexor dorsal del pie. También, como está en la parte lateral, participa en la eversión, ¿no? Igual que el peroneo lateral largo y corto. Sus fibras tienen la misma dirección, ¿no? Y son músculos que producen eversión del pie, y esto también colabora con la eversión del pie. Entonces inserta el peroné cara anterior, el tercio inferior, la parte inferior, y la membrana interósea, y va al quinto metatarsiano, pero al dorso del quinto metatarsiano aquí, y en la base, ¿no? En cuanto a las arterias, ¿no? Aquí tenemos la arteria femoral arriba. Cuando atraviesa el anillo del tercer aductor, ahí cambia de nombre, se llama arteria poplitea. Y se llama arteria poplitea desde el anillo del tercer aductor hasta el borde inferior del músculo popliteo. Todo esto es la arteria poplitea. Aquí la arteria poplitea tiene 5 ramas, 2 articulares superiores, 2 articulares inferiores y una articular media. La verdadera articular es la media, la que entra a la articulación y se encarga de irrigar la articulación de la rodilla. Las otras articulares, las superiores y las inferiores, irrigan a músculos, a tejido blando, tanto del muslo como de la pierna, ¿no? Entonces, la poplitea, una vez que termina la poplitea, inmediatamente da su rama tibial anterior. Esta arteria, apenas lo vemos, no, igual en la disección no lo vemos, porque lo vamos a ver cuando ha atravesado la membrana interósea y ya está en el compartimento anterior. O sea, la tibial anterior en este momento está en la parte posterior, pero luego atraviesa la membrana interósea y termina en el compartimento anterior. Entonces es una arteria del compartimento para el compartimento anterior. La poplitea, además de dividirse en arteria tibial anterior, da la arteria tibial posterior. Se divide en tibial anterior y tibial posterior. Pero la tibial posterior da una rama que se llama arteria fibular o peronea. Esta. La peronea o fibular es esta, ¿no? Entonces tenemos al final, en la pierna, 3 arterias: tibial anterior, tibial posterior pegado a la tibia, y la peronea o fibular pegado al peroneo. O sea, hay 2 arterias en el compartimento posterior y hay una arteria en el compartimento anterior. Aquí hay una reconstrucción. O sea, hay programas, ¿no?, que usan los radiólogos, ¿no? Pueden, si quieren ver hueso, o sea, primero le toman una tomografía con cortes finos, cada 5 milímetros, ¿no?, a la parte corporal que deciden explorar. O uno le dice, quiero cortes finos. El tomografista o el radiólogo hace cortes finos de todo, en forma transversal. Y luego, esas imágenes lo pueden reconstruir en 3 dimensiones. Hay programas, ¿no? Uno quiere ver hueso, lo consigo, digita ¿no?, las teclas que hay que digitar y reconstruye todo. Este es de una persona que está viva, ¿no?, un paciente, ¿no? Entonces aquí ha reconstruido la parte ósea y las arterias, ¿no? Entonces esta es una imagen por reconstrucción.
Pero no es tan nítido como el cadáver, ¿no? Pero ayuda bastante, ¿no? Aquí tenemos la arteria femoral, toda esta es la arteria femoral, ¿no? Aquí es el anillo del tercer aductor, ¿no? Entonces, cuando atraviesa el anillo del tercer aductor, es la poplitea, todo esto es la poplitea. Hasta aquí, ahí se inserta el sóleo, o también está el borde inferior del popliteo. Cuando atraviesa este anillo, ahí está dando la arteria tibial anterior para el compartimiento anterior, y aquí la tibial posterior. Pero esta tibial posterior da una rama más delgada, se llama arteria fibular. No, la arteria fibular, entonces tenemos tibial anterior, inicialmente se divide en tibial anterior y tibial posterior, y de la tibial posterior sale la fíbula. Ahora, hay otros libros que lo explican de otra forma, ¿no? Termina aquí la poplitea, de aquí sale la tibial anterior, hasta ahí es igual. Pero este tronco le llaman tronco tibio peroneo, ¿no? En la otra forma de interpretar lo mismo, no cambia. Este se llama tronco tibio peroneo. De este tronco tibio peroneo sale la tibial posterior y la peronea o fibular. Pero es lo mismo, existe lo mismo, simplemente la nomenclatura es diferente, ¿no? Entonces aquí tenemos, fíjense, la arteria, este es el compartimiento anterior. Aquí aparece la arteria tibial anterior. La arteria tibial anterior pasa o desciende por delante de la membrana interósea, va a irrigar a todos los músculos del compartimiento anterior, ¿no? Y luego, a nivel del pie, se transforma en arteria dorsal del pie o arteria pedia. Para eso, cojo el maleolo medial o maleolo tibial y el maleolo lateral o maleolo peroneo. Trazo una línea aquí. A partir de esta línea hacia abajo se llama arteria dorsal del pie, o su nombre antiguo, arteria pedia, ¿no? Entonces la arteria pedia es la continuación de la tibial anterior, a partir de una línea trazada entre el maleolo medial y el maleolo lateral. De esa línea para abajo y la arteria pedia. Esa arteria pedia, en pacientes diabéticos hay que examinar, ¿no? Porque el paciente diabético tiene problemas en la vascularización, por eso hacen necrosis, ¿no? Necrosis del dedo gordo, tienen que amputar el dedo gordo. Necrosis del pie, amputan el pie. Y continúa a veces ¿no? El peligro es la infección, ¿no? Un tejido necrótico no puede formar parte del cuerpo. Hay que retirar porque es una fuente de infección, ¿no? Y a veces empiezan a amputar el dedo gordo, pie, pierna, muslo, ¿no? Y es difícil por no tener un tratamiento con una evaluación continua, ¿no? O no manejar la diabetes adecuadamente. Algunos lentamente desarrollan, otros más rápido, ¿no? Entonces cualquier herida en un pie diabético se llama pie diabético, ¿no? Hay que curar inmediatamente, ¿no? Darle antibióticos, porque una vez que se necrosa ya no se recupera, ¿no? Y es una fuente infecciosa. Entonces, cuando examinen paciente diabético, ¿no? Tienen que palpar la arteria dorsal del pie, cómo es su latido. Ya examinaron varios pacientes, ¿no? En el hospital van a tener oportunidad de examinar a todos los pacientes que puedan, esa es la experiencia para ustedes, ¿no? Y entonces van a reconocer cómo es el latido de la arteria pedia o dorsal del pie, y comparan, ¿no? Comparan la arteria dorsal del pie del otro lado, si tienen la misma intensidad en el pulso, la frecuencia va a ser lo mismo, de la intensidad del pulso, ¿no? Si ven que el pulso es filiforme, significa que apenas lo palpan, y en el otro lado tiene un buen latido, ¿no? Y ahí hay problemas, ¿no? Entonces manejar de repente el manejo de la glucosa, ¿no? Con medicamentos hipoglicemiantes, ¿no? Entonces aquí
quiero ampliar un poco más, ¿no? Aquí tenemos la arteria tibial anterior en el compartimiento anterior, y a partir de esta línea entre el malleolo medial y tibial, ahí se llama ya arteria dorsal del pie o arteria pedia. Entonces ahí palpamos el pulso, ¿no? En la historia clínica ponemos pulso de la arteria pedia, la frecuencia tanto y las características del pulso. Diario tienen que evaluar los pacientes. Luego tenemos aquí los elementos retromalleolares internos. Este es el pie del lado derecho, ¿no? Aquí estará el malleolo tibial. El malleolo tibial es por dentro y por fuera es el malleolo peroneo. Entonces, si me preguntan, ¿qué elementos anatómicos pasan por el canal retromalleolar interno o retrotibial, retromalleolar interno o retromalleolar tibial? ¿Qué elementos vamos a encontrar aquí? Primero va a estar el tendón del músculo tibial posterior, inmediatamente detrás del malleolo. Luego el tendón del flexor largo de los dedos, flexor largo de los dedos. Aquí está. Primero, tendón del tibial posterior. Segundo elemento, tendón del flexor largo de los dedos. Tercero, el paquete vasculonervioso. No, es la arteria tibial posterior. No. Y aquí ya se ha dividido el nervio tibial, se divide en dos ramas, plantar medial y plantar lateral. Aquí es nervio y arteria plantar lateral. No, nervio plantar medial para la parte medial de la planta, y este es nervio plantar lateral. Pero los dos son ramas del nervio tibial posterior. Y luego, otro tendón, el tendón del flexor largo del dedo gordo. Es el orden en el cual pasan estos elementos por detrás del malleolo tibial. Ahora aquí, en la articulación del tobillo, vamos a tener ligamentos, que se llaman los ligamentos retináculos, ¿no? Un retináculo superior, este de aquí, que está en forma transversal, y un retináculo inferior. Los retináculos, ¿no?, se encargan de que los tendones se mantengan en su lugar, ¿no? Estos retináculos es como una muñequera que está alrededor de un grupo de estructuras, ¿no?